Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues el día de hoy tenemos un invitado especial que, bueno, ahorita van a ver qué tiene que ver con el tema, porque es un tema que además nos han pedido y sabemos que mucha gente tiene interés en él. Pero pues el día de hoy nos acompaña el contador Carlos Bautista Sánchez, que además es el actual presidente del Colegio de Contadores en Querétaro. Así es. Y que pues es la voz de mando en lo que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Al contrario, el gusto es mío y estoy a sus órdenes. Pues cuéntanos, Katzin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Híjole, el tema que al menos la mayoría de las personas activamente económicas que conozco tratan de evitar o quieren desconocer. De tu entorno. Y sobre todo de mi entorno. Bueno, impuestos sin complicaciones, una introducción al reciclo para emprendedores y freelancers. Es algo que este sector de la sociedad que últimamente ha tenido un poco más de auge y que en algunos casos no está totalmente regulado o no se quieren regular bajo las normas impositivas, ¿no? Claro. Carlos, te voy a platicar por qué era importante para nosotros invitarte. Pues en el entorno en que estamos, yo ahorita actualmente dando clases en universidad y con pues, muchos de las personas que conocemos aquí el entorno también de Katzin, pues hay mucha gente joven que o está por terminar la universidad o ya salió. Y algunos de ellos, pues, en muchos casos, o quieren emprender de alguna manera, o ya están haciendo como freelance, y empiezan ya, algunos les empieza a ir bien, otros como que por ahí van empezando, no saben cómo empezar, o quieren hacer una empresa. Pero una de las cosas como la que más les rehuyen es el tema de los impuestos, y no quieren meterse, y dicen que no quieren ellos pagar impuestos, y harán lo que sea, pero ellos no van a pagar impuestos, ¿no? Y ahí uno de repente dice, bueno, ok, a veces está siendo tal vez un poco iluso, pero como dicen, ¿no? Aquella frase de que hay dos cosas de las que la gente no se va a librar, que es la muerte y los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, primero como para empezar a platicarle a la gente, qué pasa con ese tema de los impuestos? ¿Por qué crees que le tienen tanto miedo o por qué no deberían de tenerle miedo? ¿Cómo lo deberían de entender? Pues, en primer lugar, creo que el hecho de que los jóvenes, las personas que están emprendiendo, puedan establecer un contexto para que el negocio pues no solamente es la venta, sino también el cumplimiento de obligaciones. En este caso, obligaciones fiscales, pero pues también más adelante verán que hay obligaciones laborales, obligaciones legales, una serie de trámites, municipio, gobierno del estado, la federación, etc. Los vas a espantar más. Y eso que estamos empezando. Claro. Establecer un contexto. Realmente el tema de los impuestos sí es algo a lo que la mayoría de la gente le rehuye. Por no decir todos, la mayoría. Claro. Sin embargo, es importante establecer que el estar de manera correcta, constituido, ya sea como persona física, una persona, un empresario, un joven, como lo están mencionando, o incluso cuando ya migran a una empresa, es importante que desde el inicio tengan claro el que deben cumplir con algunas obligaciones. En primer lugar, claro que a nadie le gusta que le quiten una parte de lo que está ganando. Bueno, ¿por qué me lo van a quitar si el único socio que tenemos seguro es Hacienda? Porque de lo que yo gane se va a llevar un porcentaje. Hablemos el típico 30%. Pero cuando yo pierda, no me va a poner el 30%. Entonces, yo soy un empresario, yo soy una persona que está iniciando un negocio en el cual yo voy a tener un riesgo, voy a arriesgar mi patrimonio, voy a tener un ingreso, un préstamo, etcétera, etcétera. Pero si le pierdo, Hacienda me dice, ¿sabes qué? Pues gracias por participar. Claro. Pero si gano, ahí sí viene una cantidad. Pero creo que hay un fondo de todo esto. Y el fondo es que hay una obligación constitucional de contribuir al gasto público.
el famoso artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que obviamente establece ciertos principios rectores para poder contribuir, para poder pagar impuestos. Que dicho sea de paso, y en este momento, los impuestos son una de las contribuciones, no son todas, hay otras. Ahorita nos enfocaremos exclusivamente al tema de impuestos. Entonces, ¿qué sucede cuando iniciamos un negocio? Cuando lo iniciamos, forzosamente debemos tener establecido un nivel de cumplimiento para que no después nuestro negocio se convierta en un dolor de cabeza, en un problema. Claro. Obviamente aquí estamos o vamos a hablar de un régimen que es el régimen enfocado al sector con la menor capacidad de administración que contiene la ley. ¿Por qué? Porque pues pudiera haber varios, bueno, un régimen fiscal, yo lo entiendo y lo veo como si fuera, tenemos un mueble con muchos cajones. ¿En qué cajón voy a entrar? Pues ahí voy a entrar. Y ese cajón va a tener ciertas reglas, ¿no? Pero en algún momento, si no establecemos desde un inicio lo que se tiene que hacer, pues nos pudiera salir más caro tratar de resolverlo después. Claro. En primer lugar, porque cuando hay una economía de opción, cuando hay una alternativa, pues yo entre 2 o 3 opciones, pues voy a elegir la que crea que más me convenga. Cuando yo no elegí, pues va a venir la autoridad y va a decir, no elegiste, pues yo te voy a situar en este cajón, en este régimen, por lo tanto te voy a cobrar impuestos de cierta forma. Claro, que mucha gente lo que opta al principio es como decir, no, luego lo veo, ¿no? Y lo van dejando, pero justo una de las situaciones es que cuando lo vas dejando, y a veces hasta pierdes oportunidades o pierdes dinero, porque mucha gente empieza a invertir en cosas que luego no va a poder recuperar de alguna forma y empieza a tener inversiones y si no estabas en ningún régimen o de alguna manera no te habías dado de alta, pues se van perdiendo a veces ese tipo de temas, ¿no? Y la otra es el tema de los impuestos, que mucha gente, pues a final de cuentas no lo entiende, que la idea es, en teoría, es, digamos, la aportación que uno hace hacia su nación, su entorno social, en donde aporta una parte y se trata, en teoría, que la gente que más gana aporte un poco más, los que menos ganan aporten menos. Creo que lo que nos duele en México mucho del tema de los impuestos es que a final de cuentas a veces no los vemos reflejados o sabemos que se van en corrupción, ¿no? Porque en otros países incluso las tasas de impuestos son mucho más altas, pero la gente no le duele tanto pagar impuestos, ¿no? Así es. Nosotros desde un enfoque, pues tratando de ser objetivos, creemos que tenemos por un lado una obligación y por otro lado un derecho. El tema de la obligación ya la platicamos, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público de la federación, del estado, del municipio en el que residas. Recordemos que hay impuestos tanto a nivel municipal, en el estado donde estemos y en la federación. Pero por otro lado tenemos el derecho de exigir que, por un lado, haya una transparencia de los recursos que se están obteniendo por parte del gobierno y un uso eficiente, adecuado y correcto. Cuando empezamos a escuchar de que ya descubrieron un desfalco, ya descubrieron un fraude a nivel gobierno, etcétera, pues es cuando el contribuyente dice, ese dinero que se están llevando es mío. O cuando de alguna manera el uso que se le da no es el que nosotros le pudiéramos dar, dices, ah caray, pues de qué se trata esto, ¿no? Y ahí es como tú lo mencionas, cuando se ve esa inequidad, esa cuestión que no nos gusta. Claro. Sin embargo, y me gusta mucho poner este ejemplo. Este ejemplo porque, bueno, ahorita ya en los números ya no nos dan, porque ha habido una serie de reformas, pero reformas en la parte de los ingresos, en el pago de impuestos, pero no en la parte de los gastos, de las deducciones que podemos utilizar. El ejemplo que siempre poníamos era el del auto. Cuando una persona adquiere un auto que pudiera estar dentro de los límites que marca la ley, ahorita nos vamos a meter en ese rollo, pero pensemos que está dentro de los límites, y lo adquiere una persona que no está contribuyendo, que no es empresaria, que no tiene una actividad que pudiera ser empresarial, compra un auto y pensemos que el auto vale 200,000 pesos. Creo que ya no hay ninguno que valga 200,000, no, pero no. Para el ejemplo, permítanme, por favor, señalarlo. Para facilitar las matemáticas. Así es. Esos 200,000 pesos traen consigo un impuesto al valor agregado que ya está incluido en ese precio. Permítanme cerrarlo en 25,000 pesos de IVA. No lo es, pero pensemos que así sea.
Entonces realmente tengo una base de 175,000 más 25,000 de IVA son igual a 200,000. Esos 175,000 pesos en algún momento pudieran ser deducibles. ¿Qué significa esto? Que de los impuestos que yo tuviera que pagar, le voy a poder restar esa inversión que yo hice. Este tema de la inversión es porque la ley clasifica el gasto y la inversión y dice, si es gasto porque se va a consumir al momento, si es inversión es porque puede perdurar a través del tiempo. Y en el tema de los automóviles dice, te voy a dar chance que en 4 años mandes todo lo que invertiste al gasto. Todo siempre y cuando esté dentro de los límites. En nuestro ejemplo lo está. Entonces esos 175,000 pesos al final de cuentas se van a convertir en gasto. Y yo voy a dejar de pagar el 30% de esos 175,000 pesos. Claro. Entonces, si yo tuviera una actividad empresarial, esos 175,000 pesos me van a ahorrar, pensemos otra vez la tasa que todo el mundo conocemos del 30%, me van a ahorrar 52,500 pesos de impuesto. Lo voy a cerrar en 50,000, ¿de acuerdo? Y tengo un IVA, que dijimos, el IVA eran 25,000 de esos 200. Entonces, para efectos de un impuesto que se llama ISR, que es el impuesto que grava la utilidad, yo voy a tener un beneficio de no pago de impuestos de 50,000. Claro. Y voy a tener un IVA que también voy a poder aprovechar de 25,000. Así es. ¿Cuánto suma el beneficio que yo estoy teniendo en esta operación que pudiera ser muy sencilla? 75,000 pesos. Ahora, vamos a compararnos. ¿Con quién nos vamos a comparar? Entre una persona que sí tiene alguna actividad empresarial y que por lo tanto puede restar los gastos, y que si neteamos la operación pagó 200,000 pesos por el auto, pero como pudo aprovechar en impuestos una parte de ISR y otra parte de IVA 75,000 pesos, realmente el neto de ese auto fueron 125,000. Contrario con una persona que no tiene ninguna actividad, que no tiene actividad empresarial, pero que sí va a adquirir ese mismo automóvil, el mismo con las mismas características. A esta persona que no está participando activamente en la economía a través de un régimen fiscal de una actividad empresarial, pues va a pagar los 200,000 pesos y ya se quedó con eso. Claro. Entonces, sí hay una distinción, sí hay una diferencia. Entonces, me gusta poner este ejemplo porque al final ahí nos damos cuenta que de repente sí hay ventajas. Digo, por un lado, es una obligación, pero por otro lado, podemos utilizar este tipo de efectos, este tipo de beneficios para que el neto de una inversión la podamos considerar de mejor manera. Claro. Y como eso puede hacer más inversiones, maquinaria, una serie de cosas, ¿no? Por supuesto. Claro, y ahora, fíjate, ahorita justo que comentabas eso, y eso también creo que es una cosa importante porque, y lo platicábamos antes de empezar ahorita en la charla previa, mucha gente de repente llega y te dice, oye, quiero poner mi negocio. Llega contigo, en este caso, contador, y una de las primeras cosas que te dicen, pero no quiero pagar impuestos. Y creo que ahí también se ve mucho la parte de lo que la gente ignora precisamente del tema de los impuestos y cómo funcionan, porque pues de entrada cuando alguien llega y te dice eso, es bueno, pues es que tal vez si tú traes un negocio en donde crees que la única forma en que vas a ganar dinero es no pagando impuestos, pues ya tienes ahí un error, ¿no? Así es. Empezamos mal un negocio, empezamos mal la ecuación, porque un negocio nos debe permitir cumplir con todas nuestras obligaciones, obviamente pagar el material, pagar a la mano de obra, pagar el seguro social de esa mano de obra, o sea, pagar todos los gastos, impuestos y derechos que el giro me obligue. Y obviamente además me debe generar una utilidad, porque por eso voy a trabajar. Así es. Entonces, si les digo, yo estoy generando un ingreso y estoy ganando un 15%, pero si pago impuestos en lugar de ganar pierdo, algo está mal. Claro. En la estructura, en la integración del costo, en la integración del precio, algo no se está haciendo de la manera que debería hacerse. Claro, y el otro punto es que a final de cuentas también una cosa que se tiene que entender es que en realidad, en estricta teoría, digamos en términos generales, tú no pagas impuestos a menos que estés generando algo y estés ganando un beneficio. ¿Cierto? Es correcto. O sea, que esa es la otra cuestión, porque muchos negocios pueden empezar y a veces te cuesta empezar, ¿no? O sea, tú te puedes dar de alta
Eso no quiere decir que ya tengas que pagar impuestos porque no estás todavía a lo mejor generando. Claro, si tienes una pérdida, pues no, básicamente, es que al menos yo lo veo con mi generación y con muchas personas con las que he tocado el tema, que creen que por el simple hecho de tener que darse de alta es Ya van a pagar es un impuestos. castigo automático, porque así lo ven como un castigo, no como un cumplimiento de obligaciones, lo que hablábamos ahorita y comentaba aquí el presidente del colegio, de que viene constitucionalmente, que se debe de hacer. Entonces, piensan muchos que automáticamente nos damos de alta en el SAT y ya le vamos a deber al SAT y tenemos que pagar, pero pues no usan la lógica más allá de decir, empiezo mi negocio, obviamente voy a empezar teniendo pérdidas, salvo que sea el negocio del siglo que inmediatamente te genere alguna utilidad tal cual en el primer periodo. Pues obviamente si uno tiene pérdidas, pues, el SAT no es tan malo como para decirte, oye, aún así págame, ¿no? Pues no comprenden lo que es la renta, que es utilidad, y piensan que pues, aunque uno tenga pérdidas, hay que pagar los impuestos. Hay Claro. que cumplir otras obligaciones, Así eso es. sí, pero en esa parte del ISR, pues ahí el SAT va a decir, pues Sí, no te puedo cobrar. en el deber ser es exactamente como lo mencionas. De repente hay casos que salen del canon establecido y principalmente es por ignorancia o por no cumplir obligaciones, porque hay situaciones que son las menos, en donde efectivamente tienen una pérdida, pero sí tienen que pagar impuestos. Ah, caray, Sí. ¿cómo es eso, no? Sí, porque no llevaron correctamente sus números, no pidieron facturas, una serie de situaciones. Procesos. Sin embargo, coincido contigo que en el deber ser, si yo voy a tener una renta, una utilidad, voy a pagar ese impuesto. Si no, pues no lo voy a pagar. En términos generales hablaríamos de dos impuestos que son los más comunes. Pudiéramos hablar de varios, pero ahorita hablaríamos de dos, que uno es el IVA y otro es el ISR. El ISR es el impuesto a la renta y el otro es el IVA, que es un impuesto indirecto. Es decir, el IVA no es mío. El IVA no va a gravar lo que yo estoy ganando. El IVA va a gravar, al final de cuentas, el consumo. Y el que va a pagar el IVA es el consumidor final. Independientemente que un empresario entre y diga, oye, pero ¿por qué voy a pagar X cantidad de IVA? 1,000 pesos, 10,000, 100,000, 1,000,000, lo que sea. ¿Por qué voy a pagar ese IVA? Ese IVA no es tuyo, tú se lo cobraste al cliente. Y ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México. Cuando determinamos un precio, 100 pesos, la ley nos obliga a adicionarle, a agregarle, válgase la palabra, ese impuesto. Por eso es el impuesto al valor agregado. Claro, que ahí lo que te dice el gobierno es básicamente, ok, lo que cueste tu producto, le sumas esta cantidad porque esa va a ser para mí, Exactamente. ¿no? Tal cual. Pero ¿cuál es el problema? Y eso creo yo que vale mucho la pena que el emprendedor lo entienda desde el inicio, porque incluso se sugieren a veces algunas fórmulas mágicas que nadie las cumple y que es, oye, lleva dos cuentas bancarias, en una deposita lo que es tuyo y en otra deposita el IVA, porque ese IVA no es tuyo y al final del mes vas a determinar cuánto hay que pagar y tú lo vas a enterar, no pagar, enterar. ¿Por qué? Porque tú se lo quitaste al cliente por mandato de ley y tú se lo vas a entregar a Hacienda, a la autoridad por mandato de ley. Sin embargo, no lo hacemos así. Determinamos un precio de 100 pesos y como nos pagan 116, en nuestro flujo, en nuestra actividad decimos, ya tengo 116. Lo agarramos como un adicional muchas Como si veces, fuera ¿no? Como ingreso. si fuera Como- un ingreso Así es. extra. Y en el tema del IVA, independientemente del régimen, como el que vamos a hablar hoy, independientemente de ese régimen, pues la regla pues vienen siendo las mismas para los regímenes, en términos generales, insisto, porque en este tipo de cuestiones fiscales, la operación particular pudiera dar lugar a un análisis y una conclusión distinta, incluso entre operaciones similares, tan solo por quién lo está haciendo. Oye, compré una papelería, algo de papelería. Ah, pues depende de quién lo está haciendo, pudiera tener una connotación distinta. Claro. Entonces, también hay otro ejemplo que me gusta mucho a mí, el poner que digo, dentro de los gastos que Hacienda me permite, bueno, dentro de las deducciones que pueden ser gastos o compras, que la ley me permite, una botella de vino, la ley me lo va a permitir deducir o no me lo va a permitir deducir. Y todo va a ser, pues depende del contexto. Claro. Porque si yo hablo de un restaurante que vende vinos,
por supuesto que es parte de su giro. Por lo tanto, es un elemento estructural de su negocio. Pero si hablamos de otro tipo de giros que a lo mejor no están relacionados con la comida, con la bebida, pues difícilmente lo vamos a poder Claro, considerar. que aquí la gente lo que tiene que entender precisamente es, por ejemplo, en el caso del ISR, que es un impuesto que se aplica sobre el beneficio que obtienes de lo que es de la actividad que tú realizas, Así es. en realidad tú vas a tener la posibilidad, es decir, si yo vendo 100 pesos, no voy a pagar impuestos sobre los 100 pesos, sino lo que realmente es el diferencial entre lo que me cuesta ese servicio y lo que yo al final termino ganando. Es decir, si de esos 100 solamente 30 son mi ganancia, es dentro de lo que yo tendría que pagar. Y el resto, está lo que estás comentando tú ahorita, pues obviamente decir, oye, pues es que me gasté tanto, entonces no te tengo que pagar impuestos sobre eso. Que esas son de las cuestiones que se tiene que entender. Y por eso también la gente tiene que acercarse a alguien que le pueda ayudar. En este caso, un contador, a explicarle precisamente de sus estructuras de costos, qué cosas y cómo las puede aplicar, ¿no? Así es. Y fíjate, hay un mal chiste que dicen, si tú sabes sumar y restar, ya puedes ser contador. Y sí es cierto. Simple y sencillamente porque lo ven como una actividad que pudiera ser muy sencilla. En la realidad no lo es. Claro. Esto que estás mencionando, que yo voy a tener un ingreso y luego una deducción o un gasto, y sobre esa renta voy a pagar, así es en el contexto general. Pero, por ejemplo, hay algunas mecánicas de cálculo del mismo impuesto que dice, vamos a trabajar sobre flujo de efectivo. Entonces, si voy a trabajar sobre flujo de efectivo, y a veces eso sí es un problema, a veces. Voy a platicar una anécdota. En un diciembre 31 a las 6 de la tarde me habla un cliente desesperado porque me dice, contador, me acaban de depositar 10 millones de pesos. 6 de la tarde ya no puedo hacer nada. Sí, no le puedo pagar a mis proveedores, no puedo hacer. Y como en algunas ocasiones es flujo de efectivo también por el impuesto a la renta, aparentemente yo tendría que pagar un impuesto sobre ese ingreso que yo obtuve, aunque mis deducciones, aunque mis gastos apenas los voy a realizar, pero pues ya brincó de ejercicio, ya brincó de mes y estamos ante un problema. E incluso el tema de hoy, que es el régimen simplificado de confianza, tiene una mecánica particular para calcular el ISR, que anticipo que es una mecánica bondadosa en beneficio del empresario. Que de hecho aquí es lo interesante porque ahorita ya los que nos están escuchando ya se están dando un tiro en la cabeza por todo lo que les estamos diciendo y dicen, no, pues no, o sea, menos voy a pagar impuestos a lo que me están diciendo, ¿no? En la sombra del Sí, Estado. claro, pero justo y el hecho de por qué queríamos hablar de este régimen es por eso, porque además es un régimen que se implementó para este tipo de situaciones, sobre todo la gente que iba iniciando le hiciera mucho más fácil el poder pagar impuestos, ¿cierto? Así es correcto. Es para contribuyentes, es para emprendedores que tengan una capacidad contributiva menor, con ingresos de hasta 3 millones y medio. Lo cual no anuales. es poco, ¿no? Pero ahorita, nada más, antes de que pasemos al otro punto, nada más quiero darles un dato a las personas que nos escuchan, porque de todas estas personas que luego dicen que ellos no quieren pagar impuestos nunca en su vida, les vamos a abrir los ojos con lo primero, que en realidad ya pagan impuestos, ¿no? O sea, en todas las cosas la mayoría de las cosas que compran día a día, hasta el café que compran en el Starbucks, ya están pagando un impuesto, aunque digan que no van a pagar impuestos, ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que a final de cuentas la tienen que ver y darse cuenta que eso ya pasa y que pues, por eso decimos que normalmente no se salva la gente de hacerlo, ¿no? Y es un punto que a final de cuentas, en algunos casos, cuando tú ya tienes tu negocio en forma, puedes aprovechar precisamente de algunos gastos o transferir ese tipo o trasladar ese tipo de impuestos porque ya los estás pagando, que ya sería alguna cuestión más, digamos, en un momento más importante de considerar en un momento dado, ¿no? Así es, y bien lo has dicho, coincido completamente con tu comentario. Decimos, yo no quiero pagar impuestos. ¿Qué pasa cuando voy y compro un refresco? ¿Qué pasa cuando voy y compro cualquier bebida? Gasolina, pues ya, también. la gasolina, Cualquier cosa. ya estamos pagando. Por Y en el caso de cigarros y las bebidas, alcohol. estas, no, las bebidas, ¿cómo se llaman? Isotónicas o todas esas que también traen otro Energizantes. impuesto que mucha gente no sabe, pero a veces estás pagando
la mitad de lo que pagas son puros impuestos, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde digo, bueno, ahí se les cae les cae esta verdad a Creencia. mucha gente, esa creencia de que no estás pagando impuestos, que sería precisamente esa. Y la otra que creo que es importante también, y esto también es algo a considerar, no es que los queramos espantar, pero es la realidad, es que pues muchas veces te quieres ir un poco por la libre en decir, bueno, me lo voy llevando, pero creo que también es importante que la gente sepa que la mayoría bueno, que en todos los casos, en este caso Hacienda y la parte que se encarga de todo el SAT, que es la parte que se encarga de toda la tributación, pues en realidad ya tiene la forma de saber qué es lo que pasa con nuestras cuentas bancarias y darse cuenta si nosotros estamos metiendo dinero, aunque nosotros no se lo estemos diciendo de forma directa. Es decir, si nosotros creemos que estamos por la libre porque no nos hemos dado de alta con ellos, la realidad es que ya nuestras cuentas de alguna manera ellos tienen información y ya ha pasado en otros momentos que precisamente pues a la gente le llegan cartas de invitación para pagar sus impuestos porque se gastan, de repente tienen una tarjeta de Liverpool y traen 100,000 pesos al año que gastaron y van a decir, oye, Hacienda, oye, tú no trabajas, pero gastaste 100,000 pesos, ¿no? O tu cuenta de banco que está recibiendo una cantidad importante. Entonces, creo que también esa es una de las situaciones que no te está salvando porque quieras evitar ir y decirles que ya estás tú de alguna manera ganando dinero. Y precisamente lo que estamos hablando y por qué sería importante esto es mejor tú adelantarte a esa situación, encontrar un régimen que en este caso te pueda ayudar a empezar a hacer tu pago de impuestos y salvarte de problemas en el futuro, ¿no? De no tener de repente situaciones, porque además aquí que hay otra cosa, de repente tú puedes estar ganando dinero y puede llegar un punto en que ni siquiera puedes usar tu dinero porque ya hay candados, por ejemplo, para comprar un coche, comprar una casa, que antes era como muy normal que se diera. Era más permisivo el hacer Claro, tantos movimientos en efectivo. Pero ahora el tema es que realmente no lo vas a poder hacer y que además por ahí hubo una jugarreta del gobierno en un momento dado hace 2 sexenios me parece, en donde convirtieron mucho el tema fiscal en cuestiones de lavado de dinero, ¿no? Con una ley de lavado de dinero, entonces en vez de ser un evasor fiscal te convierte en un lavador de dinero, lo cual tiene implicaciones peores, ¿no? Así es, así es. Fíjate, en tu comentario has tocado temas muy, muy relevantes en nuestra materia, en nuestro actuar del día a día como contadores, entre otros los siguientes. Otra creencia que se tiene son las famosas cuentas personales y las cuentas fiscales. Yo tengo una cuenta fiscal y una no fiscal. ¿Por qué? La no fiscal es mi cuenta personal. Esa es una falsa creencia que ya tiene años en donde, en un proceso de regularización de la banca, tuvimos una primera etapa en donde ubicaron a los cuentavientes que no tuvieron un RFC. Claro. Y facultaron a las instituciones financieras para inscribirnos al RFC. Y a veces nosotros ni supimos. Con la pura homoclave. A veces en nuestra cuenta bancaria no aparecía nuestra homoclave. ¿Y qué hizo la autoridad a través de una legislación, una reforma? Facultó al banco. Oye, pero ¿cómo me va a dar de alta a mí un banco? Sí, lo facultó y esa etapa ya terminó. Ahorita no permite la apertura de una cuenta bancaria si no entregamos el RFC completo con homoclave. Pero en su momento, cuando teníamos esas cuentas no fiscales, llamémosle así, que no existen, pudieron darnos de alta y el domicilio fiscal que señalaron ante el SAT fue el mismo domicilio que tenía nuestra cuenta bancaria. Entonces, claro, todos tenemos un domicilio en la cuenta bancaria. Entonces, ahí estuvo el detalle. Entonces, todas las cuentas son fiscales. Últimamente me he enterado de ciertas excepciones, pero la excepción hace la regla y ahí sí es una excepción, pero mínima, en donde todavía hay cuentas en el banco que no tienen RFC. Por ello me enteré de algunas. Pero incluso hasta fue novedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo lo que movemos a través de la banca? La banca tiene una serie de obligaciones ineludibles porque las multas para la banca cuando no cumplen son bárbaras, son millonarias. Entonces, la banca no se arriesga y ya tiene procesos informáticos ya muy avanzados para poder cumplir con las obligaciones. Y cuando tenemos algún tipo de operación en la banca, la misma banca le presenta la información al SAT. Por ejemplo, uno clásico. Hace muchos años existía algo que se llamaba IDE.
El IDE era el impuesto a los depósitos en efectivo. Este impuesto inició diciendo, todas las cantidades que se depositen en efectivo, no en una cuenta bancaria, en una misma institución financiera y que excedan de 25,000 pesos, pues le vamos a obligar al banco a que retenga un 2% sobre la cantidad que exceda. Me explico. Yo voy a depositar 40,000 pesos a una misma institución financiera. Ojo, esto ya pasó, es Claro, anecdotario solamente. Ok. Y decíamos 40,000 pesos. Entonces restábamos 25,000 y sobre los 15,000 le aplicábamos el 2%. Pero el problema no era esa retención, que era mínima, porque algunas personas decían, no, pues es que el impuesto está baratísimo. No, el detalle es que la institución financiera tenía que presentar una declaración informativa ante el SAT para decirle a quién le estaba reteniendo. Ujú. Ahora, las personas que estaban dadas de alta no tenían problema. Por ejemplo, ya me retuvo el banco, pues esto que me retuvo yo se lo resto a lo que tengo que pagar de impuestos y se acabó. Claro. Les dio tan buen resultado que al año siguiente dijeron, ya no van a ser 25,000 de límite, ahora lo vamos a bajar a 15,000 pesos. Sí. Y ya no va a ser el 2%, ahora va a ser el 3%. Y cuando empezaron a ver eso, sobre todo aquí hablamos de economía informal, Claro. hablamos que no sabemos de dónde vino el dinero, etcétera, pues la gente ya empezó a retraerse y empezaron a depositar menos cantidades. Claro, en efectivo. o querían hacer depósitos en cantidades pequeñas, muchos depósitos, ¿no? Pudiera ser que aquí el truco era el siguiente, como hablaban de una institución, la misma institución financiera, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo tenía 5 cuentas bancarias en el mismo banco y en cada una depositaba 10,000 pesos? ¿Qué hacía el banco? Es la misma institución financiera, por lo Claro. tanto, sumaba, aunque son en diferentes cuentas bancarias, lo sumaba y si son 50,000 pesos, vas para allá, te reporto. Claro, Pero ¿qué pasaba si yo depositaba 10,000 pesos en una cuenta bancaria aperturada en diferentes bancos? Ahí ya no se podía, porque ya Claro. no se podía Ya no era la misma rastrear. institución. Sí, claro. Pero ¿qué creen? Cuando vieron eso, por parte de la autoridad, hicieron más peligrosa esta situación. ¿Por qué? Porque eliminaron el IDE, eliminaron ese impuesto. Pero subsiste la obligación del banco, de la institución financiera, Informar. de informar cuando nuestros depósitos en una misma institución financiera ujú, sean mayores a 15,000 pesos en efectivo. Entonces, de repente pensamos que no se da cuenta la autoridad, pero la autoridad tiene una serie de información tremenda, tremenda. Claro. De entrada, esa declaración informativa. Y tiene el acceso, o sea, tiene el acceso por ley, ¿cierto? O sea, de poder Sí. contar con esa información si quiere. O sea, ni siquiera es que lo tenga que pedir, es que el banco está obligado a darles la información, ¿cierto? El banco está obligado a cumplir con ciertos formalismos, pero el banco está obligado. Pero de ahí, y lo mencionaste también, surge el 17 de octubre del 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación una ley que es nosotros la conocemos como Ley Antilavado o el FPORPI. ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy extenso. Se llama Claro. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Claro. Y ahí tiene dos grandes apartados. El apartado que tú mencionaste son las prohibiciones del uso de dinero en efectivo. Y ahí dice, está prohibido pagar, por un lado, pues el que está comprando. Y está prohibido recibir el pago, el que está vendiendo. Claro. Lo siguiente, y ahí señalan una serie de operaciones, mencionaste automóviles, también inmuebles, etcétera. So pena de multas millonarias. Aquí son multas millonarias. Claro. ¿Cuánto? Están expresados en UMAS, pero Sí, más o ya. menos ahorita es desde 900,000 pesos y hasta 5 millones de pesos de multa por pagar en efectivo. Entonces, cuando yo voy a la agencia y le digo, aquí está mi bolsa con 2 millones Esos de pesos para maletines, ¿no? llevarme Que si este pasaba y auto. llegaba la gente Sí, así. claro. Sigo sabiendo de casos que todavía lo hacen. Sí. No, en automóviles, en inmuebles, Claro. pero ya con esta prohibición, pues el tema ya está Claro. un poquito más regulado. Y de lo mismo que platicaste, pudiera dar lugar a algo que técnicamente se conoce como discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, yo la entiendo de la siguiente manera. Aquí nosotros estamos platicando el tema y de repente pues decimos, oigan, necesito dinero. Ok. ¿Cuánto traes de dinero en la bolsa? No tarjetas.
no en la cuenta bancaria, en la bolsa. Pues traigo 500 pesos, perfecto. Dame 800 pesos ahorita. No, pues te estoy diciendo que traigo 500. Entonces es imposible que me des 800, es correcto. Así de sencillo lo ve Hacienda. En el tema de los 500 pesos de cuánto traes, lo vamos a comparar con la declaración anual de impuestos que tenemos. Si decimos, voy a tener una declaración anual de impuestos donde voy a reportar ingresos por 500 pesos, en mi ejemplo, es lo mismo que cuánto traes en la bolsa. Ahora, los 800 pesos que te estoy pidiendo, que dices que no me lo puedes dar porque pues nada más diste 500, no los tienes en este momento, Claro. Puedes pedir un préstamo, puedes ir a tomar de la cuenta, etcétera, pero ya no los traes ahorita. Es lo mismo de las erogaciones que Hacienda te puede comprobar. Claro. ¿Qué son las erogaciones? Los depósitos en la cuenta. Caray, como una erogación es un depósito. Técnicamente así lo llaman. Pero bueno, salgámonos de eso. Y simplemente, si hay una factura a tu nombre, pues es una erogación. Si nosotros le pagamos a un crédito, mencionabas la tarjeta de crédito de 100,000 pesos. Si nosotros le depositamos 100,000 pesos a la tarjeta y le depositamos al crédito hipotecario y le depositamos al crédito automotriz, etcétera, todo eso se reporta ante el SAT. ¿Qué sucede? Pues que en el ejemplo absurdo de que te pido 800 siendo que traes 500 es lo mismo que dice Hacienda. No puedes gastar más de lo que me estás diciendo que tienes. Claro. O sea, hay una discrepancia, algo no me cuadra. No me puedes reportar en una declaración anual 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy dado de alta. Y comprobarte yo que tienes facturas de compras, de vehículos, de depósitos en la cuenta bancaria, de pagos a las tarjetas, etcétera. Y el tema que creen de discrepancia fiscal se puede ser incluso un asunto de fraude fiscal. Claro. Y es un asunto que pudiera elevarse a una cuestión de tipo penal. Claro. Podría. Obviamente hay una serie de procedimientos, de pasos, de supuestos que tendrían que suceder para llegar a un asunto de tipo penal. Y la cuestión que mencionas de que muchas cosas lo quieren ya pasar a las cuestiones de defraudación, sí. Y en el tema relacionado con el lavado de dinero, el lavado de dinero también de una manera muy coloquial, y me disculpo por los ejemplos que pudieran ser demasiado absurdos, que yo pongo cuando hablo de prevención del lavado de dinero es, hablemos de la ropa que estamos usando. ¿Cuándo vamos a lavar la ropa? Pues cuando se ensucia. Claro. Entonces, cuando ya tengo sucia la ropa es cuando la voy a lavar y va a tener un proceso. ¿Y qué es lo que ensucia la ropa? Muchas cosas, el estarla utilizando, la tierra, una mancha, no sé, muchas cosas que son del día a día. Esto ahora lo voy a comparar con el delito de lavado de dinero. Bueno, me disculpo, no existe en México el delito de lavado de dinero, no existe. Existe el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así lo tipifica el Código Penal. Pero coloquialmente pues le llamamos lavado de dinero porque al final se refiere a eso, ¿no? Entonces, para que se lave el dinero, primero debe de ensuciarse. ¿Cómo se ensucia el dinero? Para que se ensucie ya lo que se llama delito predicado, delito precedente. Es decir, lo que a la ropa ensució, al dinero ensució. ¿Y qué es eso? Son delitos que la propia ley establece. Y los que comúnmente platicamos son delitos de alto impacto, narcotráfico, secuestro, una serie de situaciones muy complicadas. Pero ¿qué creen? La defraudación fiscal también es un delito precedente. Ok. Por lo tanto, como tú decías, antes decían, no, pues es que soy evasor de impuestos, solamente no pagué impuestos. No, espérame, ahora también pudiera ser lavador de dinero y en el tema fiscal, a lo mejor se trata, insisto, hay muchos supuestos, pero a lo mejor se resuelve pagando el impuesto, nada más. En el tema penal, pues ya hablamos de una carpeta de investigación, ya hablamos de fiscalía, ya hablamos de temas pues bastante elevados ya. Bastante elevados, bastante complejos. No les vaya a pasar como a Rafa Márquez, ¿no? Vinculación. Lo vincularon. Sí, por ahí. hombre. Ese tema que está relacionado con las listas negras, las listas grises, que si alguien sale publicado en una de esas listas, todos los que estén alrededor de y tengan algún tipo de relación la tienen que suspender de inmediato, porque de lo contrario, pues van a formar parte del mismo caso. Exactamente lo que le pasó a Rafa. Ahora, a final de cuentas, el tema es, y es un hecho, o sea,
nuestro país en términos de impuestos lo hace muy complicado. O sea, y realmente también es por eso que muchas veces se habla que el deporte nacional en México es no pagar impuestos. Pero es parte de las dos cosas, ¿no? Esa parte creo que es un círculo vicioso en el sentido de decir, pues, ok, no me estás pagando, entonces busco la manera de que me pagues y hago esto, cambio las reglas, te pongo un nuevo impuesto, lo hago de esta manera o lo hago de la otra. Y terminan siendo complicado y es lo que también deja los espacios para que alguien te ofrezca o tú quieras no pagarlo. Digo, a lo mejor eso podría ser diferente, pero es donde vivimos. Pero dentro de esas situaciones... Y justo ahorita que ya muchos están diciendo, bueno, pues menos quiero, ya no quiero ni trabajar, no quiero ni iniciar un negocio nuevo. Digo, creo que algunas cosas sí la autoridad ha entendido que debe de dejar o permitir un régimen, por ejemplo, en este caso que facilite a la gente el empezar un nuevo negocio. Y es ahí donde empezaría, o donde queremos precisamente hablar del reciclo como una opción. Creo que para mucha gente que puede estar pensando en emprender o que está iniciando como freelance, que creo que puede ser importante, tomando en cuenta lo que estamos hablando ahorita de no meterte en un lío a futuro, sobre todo, incluso hasta viéndolo en el sentido real de una empresa, porque sí es importante que como empresa sí puedas tener un antecedente de cuándo empiezas a trabajar, de cuándo empiezas a generar, porque también, por ejemplo, en México la realidad es que para pedir un préstamo bancario, pues normalmente tienes que tener ya unos 2 años aproximadamente de actividad. Entonces también es importante que lo consideren en un momento dado si están pensando en un negocio que quieren realmente llevar a otro plano, el verlo de esa manera, ¿no? Y por eso pensábamos que era importante hablar del reciclo. ¿Qué sería el reciclo? ¿Cómo lo podrías definir? Claro que sí. Fíjate que un comentario previo al hablar del reciclo es lo que hemos estado mencionando, que algunas personas no quieren pagar impuestos, no se quieren meter en este rollo. Pues la mala noticia es que ya existe una obligación en el Código Fiscal de la Federación en donde a partir de los 18 años, realicemos o no ninguna actividad económica, ya tenemos la obligación de inscribirnos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ya es una obligación consagrada en el código. Que en este caso se quedaría el registro de la persona ante el SAT sin obligaciones y sin actividad. Pudiera ser sin actividad, sin obligaciones, pero ya existe como obligación. Entonces ya no es de que no me quiero dar de alta, no, sí. Y ya estás dentro del padrón de contribuyentes. Oye, no tengo actividad económica, pues está bien, pero ya estás en el padrón. Claro. Ahora, dentro de todo lo que existe como opciones de tributación, hablando de actividades empresariales, tenemos a los contribuyentes con la menor capacidad administrativa. Y traemos toda una historia. ¿Por qué? Porque antes del lo que le llamamos reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, pues existía el RIF, el régimen de incorporación fiscal, que decíamos, vamos a apoyarte en un plazo de 10 años, que al final vamos a irte exentando del impuesto, primero el 100%, luego el 90%, luego el 80%, para que vayas claro, que la manejaba más bien como descuento, ¿no? Era una exención de que calculas el total del impuesto y le restas el 100%, le restas el 90%, le restas el 80%. Claro. Eso ya pasó. Todavía existe el reciclo. Que aquí lo que buscaban, sí quedaron algunos, ¿verdad? Todavía en el RIF. Ahorita todavía existen. Y luego, bueno, la idea a final de cuentas también por parte de la autoridad era que más gente que podía estar en la informalidad empezara ya en un régimen formalizado, ¿no? Así es. Y era eso, era como un ensayo para atraerlos, ¿no? Entonces, hablamos del régimen simplificado de confianza, reciclo comúnmente llamado. Previo a ello, hablamos del RIF, régimen de incorporación fiscal. Previo al RIF, hablamos del REPECO, régimen de pequeños contribuyentes. Previo a eso, hablamos de los causantes menores. Entonces, dependiendo hasta dónde nos queramos ir en la historia, siempre hay un régimen que pretende apoyar a este sector. Sin embargo, cada régimen pues tenía sus asegúnes o puntos en contra. Nosotros creemos que ahorita el tema del régimen simplificado de confianza sí ofrece ventajas y ventajas importantes para la persona que quiere iniciar. De entrada, el tope de ingresos. Si hablamos de 3,5 millones al año, hablamos de un ingreso pues bastante interesante. Es decir, estamos hablando de casi 300,000 pesos de ingreso mensual. Por supuesto que ya es algo que pues llama la atención, ¿no?
Y de entrada digo, vamos a dividir los impuestos. El ISR, que estamos hablando de que es un impuesto que grava la renta, vas a pagar impuestos sobre una utilidad en una concepción general. La mecánica de cálculo del reciclo no va a ver si tuviste utilidad o pérdida. Va a basarse exclusivamente sobre los ingresos. Lo cual simplifica su cálculo. Por supuesto. O sea, literalmente es una operación aritmética y listo, ya termina. Sí, es muy sencillo. Incluso el propio sistema que pone a disposición el SAT, ahí nos lo hace, bueno, nos lo debería de hacer. Claro. El tema de la página del SAT siempre falla. Es un problema. O sea, nosotros como contadores, un día falla una cosa, otro día falla otra cosa. Hoy traíamos el tema de que instale el Java nuevo, que se lo instales porque no sí, funcionó. Pues ustedes que conocen más de tecnología podrán saber más de eso que yo, ¿no? Tuvimos temas el año pasado justamente con lo del Java aquí. Bueno, hoy teníamos un problema. Hoy teníamos un tema. Pero bueno, no vamos a hablar de los problemas y de los temores de los contadores que están sufriendo. A los jóvenes. Sí, claro. Pero fíjense, yo les puedo decir, separando los impuestos, porque uno es ISR y otro es IVA, hablar de régimen simplificado de confianza es hablar de ISR. IVA sigue las mismas reglas Igualito de los regímenes. El IVA que tú le cargas a tu cliente, se lo tienes que dar. Tú se lo tienes que pagar. Tal cual. El tema del IVA, para ya sacarlo de la ecuación, es tan sencillo como decir, Hacienda nos pide que el precio que tú quieras cobrar, el que tú quieras por cuestiones comerciales, por cuestiones de costo, por lo que sea, a lo que sea, tú le vas a sumar el porcentaje que termina. En este momento la ley termina a 16%. Hay una tasa que es el 0, que también es tasa, y hay otra que es exenta, pero bueno, ahí entraríamos en tecnicismos, hablemos de la tasa general del 16%. Dice, vas a cobrar 116, vas a sumarle 16 y en total vas a cobrar 116. Oye, pero es que ya me gustó ese numerito. Hacienda dice, no tengo problema, pues establece tu producto en 116, pero sobre 116, súmale el 16%. Claro. Y va a ser, pues bueno, una bolita de nieve, ¿no? Entonces, hablemos nada más de los 100 pesos. Y esos 16, dice la ley, me los entregas a mí en un término técnico que se llama entero. Okay. Me lo enteras, me lo das. ¿Cuánto? Todo, sí, el 100%. Pero el contribuyente dice, no seas mala onda. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque yo también cuando le pago a mis proveedores, pues le pago IVA. Sí. Bueno, está bien. Hay una mecánica de cálculo que en términos generales también es muy sencilla. ¿Cuánto cobraste y cuánto pagaste? Bueno, pues cobré 16 pesos. ¿Y cuánto pagaste? 10. Pues nada más entérame 6. Porque se entiende que lo que ya le pagaste de IVA a los proveedores en su momento lo van a enterar a Hacienda y Hacienda va a recibir todo el IVA. Claro, tú tienes tu cálculo del IVA que pagaste a proveedores y tú tienes el IVA que cobraste y haces la diferencia para ver cómo quedas. Para ver si entero. Incluso hay ocasiones en que te tenemos saldos a favor. Okay. En ocasiones que son muy específicos. Porque importé y pagué mucho IVA en la importación, porque pedí un préstamo y esa cantidad que entró de dinero la estuve gastando en cuestiones de la empresa, etcétera, etcétera. Hay situaciones, ¿no? Pero entonces aquí, a partir de ese momento, dejamos el tema del IVA porque el IVA se cuece aparte y sigue pagándose como en cualquier régimen. Sí, claro. ¿De acuerdo? Ahora, nos regresamos al tema del ISR. Para el ISR existe el régimen simplificado de confianza. Entonces, ya hablamos que los ingresos máximos serían de 3 millones y medio de pesos. Y hacemos una operación nosotros muy sencilla porque la tasa máxima de pago es el 2.5%. Entonces hablamos que tendríamos un pago de 87,500 pesos de impuesto a la renta. Máximo por 3 millones y medio. No o sea, nada. Es un beneficio, ¿no? Lo que tocaba. Caray, es una situación benévola por donde lo queramos ver. Que obviamente está enfocada a estos contribuyentes menores que hemos platicado. Ahora, ¿quién puede optar por aplicar esto? Hay una serie de requisitos. Okay. Pero hablemos de quiénes sí lo pueden hacer. Lógicamente, quienes realicen actividades empresariales. ¿Cuál es la más común? La compra-venta. Personas físicas, ojo.
¿Actividades profesionales pueden? Por supuesto. Y aquí una persona que pegó de brincos de alegría, bueno, un giro de personas, un sector de la población que festejó, pero de manera fabulosa, son los médicos. Ok. Ok. ¿Por qué? Sí, la prestación de sus servicios. Porque en una prestación de servicios, cuando lo hace un médico, que para ello requiere un título profesional de Que en el médico, RIF no se podía, ¿verdad? ahí en el RIF traíamos ciertos candados. Pero aquí, ¿cuánto cobran de IVA? Nada. ¿Y cuánto van a pagar de ISR? Máximo 2.5%. Ok, Y ya terminaron. claro. Obviamente, también tenemos casos, y son muchos, por lo menos aquí en Querétaro vemos muchos casos así, que rebasan esos ingresos anuales. Claro. Por supuesto, siendo servicios profesionales. Un doctor que tiene una cirugía y Un que abogado, cobra ¿no? 200,000 pesos, 300,000. Un abogado que por un asunto cobra 1,000,000 de pesos, 2,000,000. Oye, ¿hay esos casos? Los Claro que hay esos casos, ¿no? hay. Sí, los hay. También hay quien cobra 5,000 pesos por elaboración de un contrato y anda haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Seguramente ya dan gratis. Cuando dicen, no, ya me va a pasar, te doy gratis la consulta. Sí. Dime dónde están esos, porque Para ir, ¿no? yo no he conocido. No sé, pero nunca se pasan. Pero bueno, exacto, nunca se pasan, han de tener algún tema ahí. Pero bueno, Casualmente. obviamente, pues el conocimiento vale, la presión del servicio, es el prestigio, las desveladas, etcétera, etcétera, etcétera. No criticamos esa parte, solamente estamos viendo el aspecto Claro. fiscal. Otorgar el uso o goce temporal de bienes, el tema de la renta. Ok. O sea, también lo vamos a poder utilizar. E insisto, son 3 millones y medio. ¿Quién pudiera hacer, por ejemplo, en actividades empresariales? Pues una tiendita, obviamente una tienda de abarrotes, un restaurante, una fonda, una lonchería, una cafetería, un taller mecánico, una academia de baile, una zapatería, no sé, todos esos giros en la parte de actividades empresariales. En los servicios profesionales ya hablamos de los médicos, ya hablamos de los abogados, por ahí también podrían entrar los contadores, Claro. los administradores, o sea, todos los De informáticos. lo que comentábamos de mucha gente que justo va saliendo de la carrera y que a lo mejor quiere ofrecer sus servicios por su cuenta, está un autoempleando, contador, ¿no? una persona que hace servicios de mercadotecnia, Marketing, justo. lo puede hacer también de esta forma, de mercadotecnia digital, todo esto podrían entrar también dentro de este régimen, Claro, es ¿cierto? importante lo que comentaba el contador. Tiene que tener una cédula profesional, ¿no? Que es dentro de los requerimientos. Bueno, no importa que no la tenga. Hablé de la cédula para el tema de los médicos relacionado Ok. con Perfecto. el IVA. Ok. El que tenga porque o no, ellos en ese caso no pagan, no cobran el IVA y no pagan IVA. ¿Es cierto? exactamente. Ok, pero Ok. por eso les pedirían a ellos nada más la cédula para, digamos, aclarar que ellos no estarían enterando el IVA, ¿cierto? Exactamente. Esto está relacionado con un tema de deducciones personales Ok. para una El resto declaración anual de es personas normal. físicas, o sea, sí, que ahí tendríamos que entrar ya a otra parte que es la legislación civil, que hasta donde hay una prestación de servicios profesionales. Ok. Profesionales, relativo de una profesión. Claro. ¿Y Ok. cómo puedo llevar a ejecutar una profesión? Tengo que estar habilitado para Poder ejecutar ejecutar. Ok. una profesión. O sea, Perfecto. en sí Ok. son comentarios, digamos, aislados, tratando de establecer una generalidad, pero que pudiéramos entrar al detalle de cada uno. Alguien que hace servicios, digamos, de otro tipo, por ejemplo, una plomería, cuestiones de ese ¿Oficios? tipo, también oficios también pueden entrar dentro de este régimen. Sí, por supuesto. Ok. Claro que sí. Hay una serie de... Al principio la ley salió muy estricta porque hablaba de que únicamente, cuando obtienes únicamente y cuando obtienes únicamente, pues decimos, caray, vamos a tener que revisar si mis ingresos son únicamente. ¿Qué es únicamente? Pues que no tenga ingresos de otra cosa. Claro. ¿no? Ujú. Afortunadamente, con el paso del tiempo, este régimen empezó en el 2022. Ahorita ya llevamos 2 años completos, 2022-2023, estamos en el tercer año, en donde pues la autoridad ha estado normando a través de resolución miscelánea fiscal, ha estado aclarando algunas situaciones que son muy relevantes. Claro. Por ejemplo, el clásico tema en donde yo tengo
un salario, yo trabajo para una empresa. Sí, un salario. Pero además, yo tengo un pequeño negocio. Y ese pequeño negocio yo lo quiero dar de alta, pues a través del régimen simplificado de confianza. Claro. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer. Oye, pero si dice nada más únicamente, pues ya no puedes. ¿Por qué? Porque Claro. no, el únicamente me deja fuera también Está los ingresos por exceptuando. salarios. Ujú. Entonces, ¿qué ha pasado con la resolución miscelánea? Pues nos ha permitido aclarar ese tipo de temas. Bueno, si tienes sueldos, sí puedes tributar en el régimen simplificado de confianza. Ok. Siempre y cuando la suma de tus sueldos No pase. y lo que estás vendiendo o lo que estás prestando o lo que estás arrendando no rebase 3 millones y medio en total. Ok. Volvemos Ojo, a la terminología. sin IVA, ¿eh? Pues estamos hablando Claro, de base, ¿no? No estamos claro, hablando claro, de claro. IVA. Ujú. Entonces, pues ya permiten, ya lo hacen. O, por ejemplo, pues yo tengo una pequeña inversión, invertí 20,000 pesos y tengo ciertos rendimientos, tengo intereses. Ah, bueno, también esos intereses vamos a considerarlos que no van a generar o van a obligarte a salir de ese régimen porque también tienes intereses. U otra, porque también son muy comunes. Hace un rato veníamos para acá y me la, oye, contador, es que traigo un tema. ¿Qué tema traes? Es que vamos a vender una casa habitación. Ah, caray, una casa habitación. ¿Y cuánto vale? Pues 4 millones. Bueno, y vas a tener un ingreso de 4 millones, pues ya te saliste del régimen. Claro. O sea, detalles de ese tipo son los que nos han venido aclarando. Ah, bueno, si es una casa habitación, entonces ese ingreso, aunque lo obtengas, estamos hablando de 4 millones, ya rebasa los 3 millones y medio, y sumado a lo demás, pues Ya se elevó bastante. pues ya se elevó bastante. Ese tampoco lo consideras. Ah, Entonces, ok. hay situaciones particulares que dependiendo del caso tendríamos que platicar y que de alguna manera estamos comentando los más comunes. los Digamos, en más este caso, para lo relevantes. que hemos platicado de la gente mucha de la gente que nos escucha, por un lado, los que van iniciando, pues definitivamente este es un régimen que les puede venir bien para iniciar tu negocio, ya sea que sea en un ámbito, por ejemplo, comercial, una pequeña tienda, una cafetería, un restaurante, o alguien que va a dar servicios profesionales, que además aquí es importante también esa situación, porque hablábamos hace rato de todo lo que se quieren escapar, pero también tienen que pensar que a veces se les pueden ir oportunidades, porque mucha gente, sobre todo que quiere dar servicios profesionales, pues las empresas para contratarte necesitan que les factures, o sea, realmente el tener esa posibilidad, y cuando tú quieres crecer, pues sí necesitas tener la posibilidad de facturar, y este régimen definitivamente te da esa posibilidad de tú tener los clientes, y cuando el cliente te pida la factura, tú poderle facturar sin problemas, ¿no? Así es, y con IVA desglosado, pudiendo causar el IVA, pudiendo acreditar el IVA a otra parte, Claro. que en años anteriores no se podía. Por eso digo, ahorita está muy interesante, Claro. está muy bueno. Y la otra parte ahorita, además, también importante, porque también alguien me consultó y me había preguntado justo eso, era este tema de precisamente si yo tengo un sueldo, si puedo hacer uso de este régimen y tomar los beneficios, que ahorita lo comentabas, que definitivamente es bien interesante, porque sí, mucha gente está trabajando, tiene un sueldo, a lo mejor le va bien, pero quiere empezar un negocio a la par, ¿no? Pues también no tener todos, ahora sí que no tener un ingreso solamente, una sola fuente de ingresos, y quieren invertir en algún negocio. Entonces definitivamente esta también es una opción, siempre y cuando obviamente no rebasemos el tope, de poder empezar tu negocio igual, de la misma manera que puede ser algún tipo de negocio comercial o lo que fuera, pudiéramos estar entonces definitivamente dentro de este régimen, ¿cierto? Es correcto. Ok. Y con este comentario que haces es importante que también sepamos quiénes no pueden utilizar estos beneficios. Esa era mi siguiente pregunta. ¿A quién van a sacar de este el beneficio? sueldo, por ejemplo, no nos excluye. El sueldo no. Ok. Yo puedo tener sueldos y puedo tener esta actividad. Pero, por ejemplo, si el esquema que me paga mi patrón no es por sueldo, sino bajo un concepto que se llama honorarios asimilados a salarios, Ok. que el honorario asimilado a salario es un concepto de ley del impuesto a la renta. Ok. Porque a veces este concepto lo queremos encontrar en otras leyes, por ejemplo en el Seguro Social, nada que ver. No juega para el Seguro Social es social. sueldo u honorario profesional. Ok. No hay medias No hay tintas. asimilados. No hay asimilados. Entonces, si me pagan por asimilados con ciertas características de los asimilados, ya por ese simple hecho no puedo. Ok. No puedo gozar tus beneficios. Ahora,
Tampoco puedo, y ese es el que creo que más nos impide, cuando eres socio de una persona moral, Ok. tampoco puedo. Por ejemplo, yo tengo un despacho, estoy constituido como una sociedad civil y yo soy socio de esa sociedad civil. ¿Qué sucede? Yo, aunque presto servicios profesionales, yo no puedo tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque de manera expresa la ley señala que si eres socio no podrás tributar en este régimen simplificado de confianza. Y de alguna manera se entiende porque dice realmente si eres socio pues ya estás hablando de otras cosas, ¿no? Tanto socios y accionistas, ¿no? Socios y accionistas, así es. Entonces, dependiendo del tipo de persona moral, va a ser socio o va a ser accionista y nos van a impedir estar en este Régimen. en este régimen. Entonces, estos pudieran ser los más comunes. Insisto, hay otras situaciones, hay otros muy detalles, específicos, ¿no? muy específicos. Ahora, en el tema del impuesto, y que ya platicábamos en el preámbulo, de que la renta pues grava la utilidad. Entonces, si yo estoy vendiendo por la prestación de mis servicios 200,000 pesos mensuales, pero yo estoy pagando sueldos por 250,000, perdón, por 150,000, y yo me quedo con 50,000 pesos, ya para mí, ¿qué es lo que sugeriría la renta? No, pues mi renta, mi utilidad fue de 50, sobre los 50 pago. Entonces ya decíamos, a veces no es tan directo, no es tan sencillo. ¿Qué pasa con este régimen? Dice, en este régimen tú no vas a ocupar deducciones, tú no vas a ocupar gastos. Si no juegan No juegan en el cálculo del impuesto. Tú simplemente vas a decir, ingresos. ¿cuánto ingresaste? Ni siquiera que, oye, ya mandé la factura, el famoso CFDI tipo ingreso, comúnmente conocido como factura, y esa factura es de 3 millones de pesos. Oye, ¿cómo 3 millones si tienes de tope 3 millones y medio? Ese no lo voy a considerar como un ingreso. Lo voy a considerar como ingreso hasta que efectivamente me lo pagaron. Ok. Entonces, sobre lo que me hayan pagado voy a ocupar una tablita que la propia ley nos ofrece y que dependiendo del ingreso voy a pagar el 1% o voy a pagar el 2.5%. Pero la tasa máxima va a ser el 2.5%. Ok. Entonces, aquí es muy importante esa precisión porque sobre el ingreso es sobre lo que voy a estar pagando mi impuesto. Claro, es decir, si yo ingresé 100,000 pesos, pago el porcentaje que me toca de acuerdo a esa tabla y ya. Así es. Y ya terminé. Y ya estoy limpio. Así es. Obviamente tengo obligaciones de forma, como emitir el CFDI, porque pues mi cliente me lo va a pedir. Claro. En estricto apego a la ley me dice que yo debo solicitar los comprobantes, los CFDIs de mis compras y gastos que realice. Una cosa es que no los ocupe para mi cálculo de impuestos y otra es que la ley sí me establece la obligación de solicitar esos CFDIs. La obligación del contribuyente es Así tanto dar facturas como recibirlas. De hecho, también hay una obligación que todo lo tendrías que realmente facturar, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con este régimen? Que de repente dicen, bueno, como no necesito deducciones, no las pido factura. ¿No? Que ojo, hace un rato ya hicimos la aclaración, estamos hablando de ISR. Claro. Porque si nos cambiamos al tema del IVA y no tengo la deducción, el comprobante, pues ya voy a estar pagando mucho IVA. Claro. Sí. Pero aquí estamos hablando del régimen simplificado de confianza, que es ISR, que tiene una ventaja tremenda de pagar máximo 87,500 pesos al año por 3 millones y medio. O sea, es una bondad tremenda este régimen. Claro, que al final, nada más para entender, el IVA sí se puede, sí puedo tener yo mis deducciones de IVA. Sí, en el tema del IVA técnicamente se llama acreditamiento, pero va relacionado con la factura con la cual obviamente debe cumplir con los requisitos que la propia ley de impuesto a la renta establece. Lo voy a tener, entre otros que el gasto sea estrictamente indispensable, todos los requisitos que la ley marca para que ese IVA yo lo pueda ocupar y hagamos la operación aritmética que platicábamos hace un rato. ¿Cuánto cobré de IVA? En mis 100 pesos más IVA, pues 16. ¿Cuánto pagué de IVA? Con factura, obviamente, 10 pesos. Pues nada más le voy a entregar a Hacienda 6 pesos de IVA. Y también fíjense que ahorita, bueno, no ahorita, hace algunos meses,
empezó ya una problemática con este régimen, una problemática que realmente fue causada o por la ignorancia o no teniendo la ignorancia, simplemente el no poner atención al cumplimiento de obligaciones. Ok. ¿Por qué? Porque es tan bueno este régimen que, como ya vimos, ponen candados para ingresar. Ujú. Pero también nos establecen y nos dicen, oye, pues tienes que presentar tus declaraciones mensuales. Claro. Y tienes que presentar tu declaración anual. Así es. ¿Y qué pasa si no cumplo? Me sacan del régimen. Ok. ¿Y qué pasa? Ojo con esto porque esto es muy importante. Habría una posibilidad de salida del régimen porque yo no cumplí. Habría otra posibilidad de salida del régimen porque yo ya rebasé Los ingresos anuales. mis ingresos. Ok. Y el criterio de la autoridad es, en enero, pensemos que cumplimos con todo. En enero tuve ingresos por 100,000, en febrero otros 100,000 llevan 200,000, en marzo otros 100,000 llevan 300,000, así llegué hasta octubre. Y ya, llevaba 500,000 de ingresos. Y de repente en el mes de octubre, pues facturo 3,100,000 pesos. Y me los pagan. Ya rebasé el monto. Claro. ¿Y qué sucede ahí? Ojo, porque esta es una controversia que como contadores tenemos más en la parte legal como abogado, pero la tenemos en la ejecución. Dicen, a partir del mes inmediato siguiente, ya abandonas el régimen. Y vas a tener que cumplir con tus obligaciones, ya no como régimen simplificado, sino como actividades Sí, empresariales y profesionales. ¿Qué implica eso? Que yo no tengo una tasa del 2.5% máximo, sino que la tasa se pueda ir hasta el 35%, ingresos menos deducciones igual a utilidad, otra vez, en términos generales. Y ahí hasta el 35%, que hemos hecho cálculos y jamás llegamos a ese número, pero bueno. Claro. Pero no desde el mes de octubre o desde el mes de noviembre. Te me regresas desde enero. Qué caray. Y recalculas todos tus impuestos desde enero del año en el que saliste. Ok. Híjole, eso sí es un verdadero problema. Ahora, como tengo dos posibilidades de salida, ¿qué sucede si yo me salí del régimen y por ingresos y el siguiente año, por alguna razón, dice, es que ese ingreso de 3,100,000 fue esporádico? Claro. Creo que no va a volver Fue a una pasar, sola vez. ¿no? Y ahora ya estoy más establecido, pero en lugar de 500,000, tuve ingresos por 700,000 el siguiente año. Ajá. La ley me permite a que un año después pueda regresar al régimen. Ok. ¿Por qué? Hablamos- Porque en el año inmediato anterior no rebasé los 3,500,000. Hablamos de que sería como un castigo, entre comillas, de 2 años, de 2 ejercicios. Sí, Porque sería el que tuve en que el que regresar. salí y en el otro que voy Y a en tener el los ingresos siguiente, Si menores. digamos 2023 te saliste, Ajá. Amablemente o te salieron. sacaron. Sí, tienes que estar 2024 completo otra vez Sí. con tus ingresos normales y hasta 2025 podrías regresar. así es. Ok. Pero ojo, voy a poder regresar siempre y cuando la salida haya sido por ingresos. Ok. No por ¿Qué incumplimiento. pasa si la salida fue por incumplimiento? Ya no puedo regresar. Ok. Y este tema empezó a ser de debate y discusión porque la autoridad empezó a mandar notificaciones a los regímenes simplificados de confianza y dijo, sabes que pues no me has cumplido, entonces gracias por participar, vas para afuera, te me regresas. Y en algunos casos, desde el 2022, Ya. Desde el origen de... desde enero del 2022 y estamos ante un verdadero problema. ¿Por qué? Porque bueno, no nos vayamos al extremo de 3,500,000. Hay una persona que tiene 2 millones de ingresos. Pero que dijo, pues ¿para qué pido? El médico, el que pegaba de brincos porque hizo, dice, pues yo no cobro IVA, por lo tanto, yo nada más voy a pagar mi tasa. Y Se ya. la tomó muy a la ligera, Y, quizás, ¿no? y dijo, pues ya a partir de ahorita no pido comprobantes. Que ya dijimos que es una obligación Claro. de forma de solicitar los comprobantes, Así las es. facturas. Pero él dijo, ya me dijo mi contador que no necesito deducciones, no pido nada de facturas, ya. Híjole. Y tiene 2 millones de ingresos. Ya pagó su impuesto a una tasa máxima del 2.5%. Y no cumple con la obligación de presentar sus declaraciones. Me lo regresan. Y ahora tiene que recalcular, pero ya con las reglas de actividad empresarial y profesional. Ok. ¿Qué significa eso? Ingresos menos deducciones, pero en deducciones No tiene tiene nada. 0. 30%, 32%, lo que salga de tasa real,
30% para que el cálculo sea más sencillo, 600,000 pesos de impuestos. ¿Cómo 600,000? Si por 3,5 millones máximo voy a pagar 87,500 No. por 3,5 millones. No, son 600,000 pesos aquí. Claro. Para que Ahí entiendan la tendríamos benevolencia un problema. de la que manejábamos en un inicio. Exactamente, este régimen es buenísimo. Entonces, realmente, si está tan sencillo el pago del impuesto, debería de ser así de sencillo nuestro cumplimiento como contribuyentes. ¿Qué tan Así complicado es. es hacer Declaración. las declaraciones? Porque entiendo que también en teoría estaba simplificado. Está simplificado, entramos al sistema y el sistema ya tiene precargado los ingresos y tiene precargadas las O deducciones. sea, casi en su caso. básicamente nada más es... Ahí mismo firmar. aparece el cálculo, clic y vámonos. Obviamente la problemática no es en el cálculo, la problemática es otra. Uno, establecer un sistema para poder demostrar a la autoridad los ingresos, las deducciones, manejo de cuentas bancarias, conciliaciones, todo ese tema. Dos, que si tenemos un ingreso adicional de los que no deberían de considerarse como parte de los ingresos para los 3 millones, pues sí lo tengamos bien documentado. Ok. Y también lo tenemos que decir, el problema que siempre es el utilizar la página de internet. Ok, Con los Java. claro. Tremendos Javas. Claro, claro. Pero en estricto sentido, por ejemplo, nosotros en el despacho, que tenemos la fortuna de que muchos clientes nos favorecen con su confianza, cuando llega un cliente externo que tiene este régimen, nosotros preferimos decirles, te cobro una asesoría. Establecemos una cuota, Claro. tú hazlo, Claro. porque realmente no requiere mayor Está simplificado. Hasta el mayor nombre viene. trabajo. ¿Sí? Sí, a fin de cuentas. Está simplificado. Este régimen es de este... Inició en el ¿Sexenio? 2022. Sí. Ok. Ok. Inició en el 2022 y de alguna manera, insisto, en la historia de lo que hemos platicado, es el que más ventajas ha Otorga. ofrecido porque el empresario puede trabajar y puede dar facturas a todo mundo. El monto, pues, 3,5 millones, pues es muy bueno, tiene muchas facilidades, o sea, por donde lo veamos, es un régimen bastante bondadoso que los jóvenes empresarios, quien quiera iniciar su propia empresa, su propio negocio, puede optar por esto, obviamente escuchando este conversatorio que tuvimos, pues tomar en cuenta las obligaciones y que no lo debe tomar a la ligera, que debe cumplir para evitar que lo saquen y ahora sí se meta en un problema de tipo fiscal. Ok, en este caso también vamos a suponer si hay una persona que estaba trabajando con el régimen, no, más bien con el de persona física con actividad empresarial, Ok. si sus ingresos no han sobrepasado y no tiene el tema de ser socio de alguna empresa o Los accionista, impedimentos, llamamos. digamos, podría pasarse a Claro este que sí, régimen. por supuesto. Ok. ¿Cómo entra la gente en este régimen? ¿Qué tan complicado es? Nada más presentamos un aviso. Ahorita no hay tanto problema ya. Ok. Nos presentamos un aviso. Eso sí, ese aviso lo tenemos que presentar en este mes para poder tributar Todo el año. En este año, O sea, Ok. tiene que ser forzosamente hacerse ahorita en enero. en enero, sí. Por ejemplo, en este caso, Ok. para estas generaciones que ya les tocó darse de alta cuando llegan a los 18, que básicamente tienen que ir y hacer precisamente este aviso de que están iniciando sus actividades bajo este régimen. Sí, sí lo pueden hacer. El tema de de darse de alta sin obligaciones y muchas veces no tramitar su firma electrónica es que después hay que regresar para tramitar la firma Claro. electrónica, porque con la firma electrónica podemos realizar estas operaciones. Sin tener que ir a contrario, una cita. De lo contrario, habría que ir. Ok. ¿Sí? Y ojo, Código Fiscal de la Federación señala que en el mismo ejercicio no puedo tributar en más de un régimen. Entonces, por eso digo que tenemos que hacerlo en este mes para tributar desde enero. De repente la plataforma nos hace jugadas para mal y para bien. Bueno, para bien no sé, pero para mal sí. Y a medio ejercicio a muchos contribuyentes les permitía modificar su régimen. Por código no se puede. Claro. Y el hecho de que una página, que un portal... Pero era porque no estaba establezca. bien atado, no estaba bien los candados para esa situación. Seguramente, porque el hecho de que la página lo permita, o en su caso lo impida, una página no puede ir más allá que la ley. Justamente, es muy aparte de la ley y de lo que ya está Exactamente. establecido. Ni siquiera es como que lo puedas culpar, ¿no? O sea, sí sería un argumento en un medio de defensa. Pero es que es la falta Pero- de conocimiento sobre la ley. Exactamente. Hay jerarquías de leyes.
La ley tiene todo un procedimiento, todo un proceso legislativo que consta de 7 pasos. Un reglamento, una plataforma, una página, un aplicativo, está muy por abajo. no tiene nada que ver con legislación, no tiene nada que ver con el proceso legislativo. Aunque lo haya diputados, puesto a senadores. disposición en este caso, la institución que debe de hacerlo. Sí, ¿no? en regla miscelánea dice que cuando nos pongan a disposición una regla que tenga algún beneficio, aunque no esté publicada en el diario oficial de la Federación, la podemos tomar, aunque esté publicada en la página. Okay. Y hay quien dice, es que esto se asemeja, porque la Está en la autoridad página. ya me está dando la Esa posibilidad. posibilidad. Ya está la apertura. Es muy debatible. Aquí la recomendación es, vamos a hacerlo ahorita en enero para tributar todo el ejercicio. ¿Para qué y moverle, no meternos no? en problemas. Porque incluso alguien que, digo, salvo que sea muy curioso, no conozco a alguien que de plano se ponga a navegar en el portal del SAT por mera curiosidad y ocio, sino que son muy enfocados a sus declaraciones. Pero encontrarnos un caso así donde te permita cambiar de régimen, tendría que ser alguien que de plano o no conozca la ley o esté buscando cambiar en régimen justo en un mal momento, como no debe de hacerse. Porque dudo que haya alguien que lo haga así por error, que se meta Sí, no. hasta, porque además no está ahí en un botón rojo en la página principal. El SAT, meterse a la página del Sí. SAT es un laberinto. Tienes que pasar diferentes páginas para llegar a lo que quieres. Entonces, tal cual, para aquellas personas que nos escuchen que en algún punto se encuentren en una situación así, pues simplemente no hacerlo. Claro. Es correcto. Pues bueno, Sería pues, muy raro. para ir cerrando, Carlos, a toda esta gente, todos estos jóvenes empresarios, que tienen la idea de iniciar su negocio freelance, algún negocio como un restaurante, algo por el estilo, y que justo tienen todo este tema y estas telarañas en la cabeza de impuestos, ¿qué les dirías? Pues que se animen, tarde o temprano se van a encontrar con los impuestos y es mejor que se encuentren temprano. ¿Por qué? Porque un joven que tiene una idea de empresa en este momento va a ser una persona exitosa. Claro. Independientemente de que no pueda lograr el éxito en el primer negocio, en el primer emprendimiento, ya está en el camino y lo va a lograr. De repente, como experiencia de vida profesional, me llegan personas que ya tienen un emporio creado. O sea, ayer mismo, unos chavos que le pegaron a un tema, ahorita facturan 80 millones anuales, dicen, no, pues no se compara para nada con las empresas unicornio que existen. Claro. Pero pues no son nada despreciables, no traen nada de educación fiscal. Y luego es un rollo, ¿no? Es un problema porque ya construido algo Traes tan un nudo. importante, el poderlo arreglar es un problema. Claro. Un verdadero problema. Y ahorita Y un riesgo. Ahorita ya traen un riesgo muy alto en lo que ya hicieron. Claro. Obviamente, qué bueno que lo hicieron, porque ya vender 80 millones anuales, Claro. pues claro que es muy bueno. Sin embargo, si ellos hubiesen, cuando empezaban, porque no fue su primer negocio, teniendo Si un hubieran- poquito de se hubieran cultura acercado a fiscal, ahí no tendrían ese problema. Por ello, y si me permiten el comercial, los invito a que estos mismos emprendedores pues se acerquen con colegas colegiados. Un profesionista contador público colegiado en nuestro Colegio de Contadores Públicos de Querétaro tiene normas que se obliga a seguir, como una capacitación constante. Tenemos algo que le llamamos norma de desarrollo profesional continuo, que nos obliga a tomar un mínimo de capacitación anual. Obviamente hay colegas que toman mucho más y hay colegas que sin estar colegiados se capacitan, Claro. pero es la excepción. Digamos que el colegio te puede ayudar a encontrar a un profesional, en este caso siendo ustedes el colegio de contadores, pues del área de contabilidad, y que tengas una cierta certeza de que la persona que te estás encontrando te puede realmente ayudar, Así es. sí, que está actualizado, que de alguna forma pues te puede guiar en lo que estás haciendo. Es correcto. Muy bien. Entonces aquí la invitación sería precisamente, bueno, que pueden buscar por ahí, me imagino en diversas redes, el Colegio de Contadores, en este caso de Querétaro, que el Colegio de Contadores o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una institución a nivel nacional que arropa todos estos otros colegios, digo porque nos escuchan en varios lugares de la República y luego hasta en otros sitios, en otros países, por ahí luego llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces también digo, en muchos lugares normalmente existen estos colegios, ¿no? De Así profesionistas. Entonces también pueden acercarse a estos colegios para buscar pues personas Y capacitadas. también tomar capacitaciones. Creo yo como contador egresado hace 2 años,
que sí es importante. Digo, aquí por parte del despacho muchas veces me tocó ir a las capacitaciones y en verdad lo veo con compañeros que se han quedado en el camino sin estarse actualizando en temas, por ejemplo, freelancers, el reciclo, teletrabajo, que es algo muy nuevo, que no mucha gente está dispuesta a estarse actualizando, sino nada más buscan ahí en internet a ver qué encuentran. Y justo lo que dice aquí el contador, ir con alguien que esté certificado, que sea colegiado y que tiene un panorama pues bastante amplio. Aquí por eso justo la invitación para que nos ayudara a desglosar más este tema ya desde un punto de vista con mucha más experiencia y con algo que hay un respaldo bastante grande. Entonces, toda esa gente que tiene esas dudas, pues, si tienen su contador, pues acercarse y obviamente tratar de acudir al colegio de contadores. Perfecto. Pues bueno, pues básicamente yo creo que con esto podemos ir cerrando. Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Creo que es muy interesante. Hay muchas dudas sobre este tipo de temas. La gente cómo empezar, de que le den mucho miedo al tema de los impuestos. Sí es complicado, pero como tú dices, lo mejor es empezar temprano, ¿no? O sea, tratar de verlo, sobre todo si traes una idea realmente interesante, pues no dejes este tema de lado. Trata pues darte cuenta desde el principio por cuál pudiera ser el camino que pudieras seguir. Con una buena asesoría realmente esto no tendría que ser un problema. Y en algunos casos como este régimen, pues realmente te podría permitir pues llevar las cosas de manera sencilla, no tener problemas de que tu dinero en el banco de repente te vengan y le den una mordida, sino que lo puedas utilizar, que sepas que todo está en orden y dormir tranquilo, ¿no? Así es. Pero pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí esperemos que luego surjan otros temas y estés aquí con nosotros de nuevo. Pero bueno, creo que ha sido interesante y a la gente le va a gustar lo que hoy escuchó. Definitivamente. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.